día de hoy. Por favor, les voy a pedir que estemos atentos porque voy a llamar lista para poder corroborar también el tema de los inscritos en la asignatura. Según la lista que me ha llegado a proporcionar el centro de cómputo, tenemos 49 estudiantes inscritos. Entonces vamos a llegar a hacer el cotejo y por favor cuando escuchen su nombre, activan su micrófono e indican presente. ¿Ok? Comenzamos entonces, atentos por favor. Aguilar Choque Lucía Verónica. Ok, no se encuentra. Ari Rojas Ariel Roberto. Presente, licenciado. Roberto se encuentra. Sí, licenciado, presente. Perfecto. Aruquipa Escobar Carola. Beltrán Coya Leslie Luz. Brañez Casas Rocío del Carmen. Presente, licenciado. Perfecto. Cadena Jiménez Adrián Joel. Presente, cadena, licenciado. Perfecto. Calcina Daza Fabiola. Calcina presente, licenciado. Perfecto. Calle Choque Franklin Alejandro. Castro Nina Raquel Danitza. Presente, licenciado. Chávez Valenzuela Alejandra. Chávez, presente, licenciado. Perfecto. Choque Limachi Laura Mariela. Choque Laura presente. Choque Morales Gonzalo Santos. Choque Morales, presente, licenciado. Colque Blanco Magda Inés. Presente, licenciado. Colque Mita Andrea Roxana. Presente, licenciado. Perfecto. Copa Estrella Rosina Araceli. Presente, licenciado. Delgado Dana Stephanie. Enríquez Donaire Eric Ademir. Presente, licenciado. Gracias. González Ari Ana Rosa. Presente, licenciado González. Amachi Lino Romina ¿Licenciado? Eliana. Presente, licenciado Amachi. Perfecto. A González igual le he registrado, no se preocupe. Amachi igual. Gracias, Guaigua. licenciado. Perfecto. Guaigua Laura Fanny Prudencia. Presente, licenciado. Limachi Apasa Nayeli Giovanna. Loaiza Larico Maribel Juana. Luna Quispe Lourdes Maribel. Presente, licenciado. Perfecto. Maldonado Clavijo Leonardo Ángelo. Mamani Condori Hilda Elizabeth. Mamani Escobar Ismael Mauricio. Perfecto. Mamani Machicado Claudia Pamela. Presente, licenciado. Claudia Pamela. Perfecto. Maita Tumiri Zulma. Montesinos Jové Vania. Presente, licenciado. Nina Almanza Melisa. Presente, licenciado Niño. Perfecto. Nina Kelka Luis Fernando. Presente, Nina Kelka. Perfecto. Paredes Blanco Juan. Pati Cuellar Rudy Reinaldo.
Gisbert Encinas Rosaicela, Presente, licenciado. Quispe Monroy Ana Carolina, Presente, licenciado. Ramos Canedo Ingrid Rocío, Presente, licenciado. Buenas tardes. Riverín Gómez Henry Bryan, Presente, lice. Romero Chalco Carmen Rosario, Sánchez Paucara Melanie Allison, Presente, licenciado. Sandy Peñarrieta Miritza Yesenia, Presente, licenciado. Sanga Sarzo Edson Godoy, Presente, licenciado. Tarqui Quispe Álvaro Wilson, Vega Mendoza Vanessa Nelly, Vera Aparicio María Camila, Presente, licenciado. Villacorta Salazar Carlos Cristian. Presente, licenciado. Presente, Perfecto, licenciado. perfecto. Está igual. Camila, Cristian están registrados. Villacorta Salazar María Alejandra. Presente, licenciado. ¿Son hermanos? ¿Con Sí. Cristian? Sí, sí. Perfecto. Yucra Martín Ángel. Ceballos Rada Ariel Arturo. Zuñagua Acarapi Denis Fabiola. Agua presente, licenciado. Perfecto. Entonces ya se han registrado todos. Ahora los atrasones que seguramente han ingresado recién. Les vayan alzando su manito para que les dé la palabra. Los que han llegado recién, los atrasones por esta ocasión nomás les voy a registrar. Luego si no están atentos o no están después de los 5 minutos de tolerancia en la lista, ya no se les va a registrar. A ver, Leonardo Ángelo Maldonado. Presente, licenciado. Leonardo. Ok, el siguiente, Maribel Juana Loaiza Larico. Presente, licenciado. Maribel Loaiza Larico. Ok, luego, Limachi Apasa Nayeli. Licenciado, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Nayeli. Perfecto, Luz Beltrán. Beltrán. Okay. Maita Zulma. Licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Maita Zulma ya está igual. Nayeli igual ya gracias. está, puede bajar la mano. Zulma igual ya está, puede bajar la mano. Ok, nadie más, ¿no? Zulma ya está igual. Nayeli. Licenciado, buenas tardes. Vanessa Vega. Vanessa Vega. Sí. Vega. Ok, perfecto. Igual ya está registrado. Pueden bajar la mano Nayeli, Vanessa, creo que Laura Mariela, o mejor dicho, sí, creo que Laura Mariela, creo que Laura Mariela, igual ya está registrada. Choque Limachi Laura Mariela ya está registrada. Calle Choque Franklin. Alejandro, igual ya está registrado. Puede bajar la mano. Ok, entonces ya están todos registrados. Por esta ocasión se está registrado a última retraso. ¿Sí? Ariel Ceballos, ok. Perfecto.
Igual ya está registrado. ¿Ok? Entonces ya se han registrado todos. Ahora, la pregunta, ¿hay alguien que no se le ha llamado lista? ¿Hay alguien que no está en la lista, que está presente, pero que no hemos indicado su nombre? ¿Hay alguna persona que se ha llamado y no ha escuchado su nombre? O sea, perdón, dicho, que esté inscrito, pero no ha escuchado su nombre. Que somos 49 inscritos. En sala estamos 51, ¿no? En mi perdón serían 50, tal vez alguien con 2 dispositivos. Entonces, estamos entonces bien. Entonces, lo que se va a hacer, se va a ir depurando del grupo de WhatsApp. ¿Ok? Del grupo de WhatsApp vamos a ir depurando a las personas que no pertenezcan al paralelo. Entonces, por eso es muy importante que se registren con su nombre completo, ¿no? Que estén con su nombre completo, porque yo en base a esta lista voy a ir cotejando y a las personas que no estén en el grupo, o sea, que no estén con el nombre registrado en la lista, entonces se les va a llegar a sacar del grupo de WhatsApp, ¿ok? Porque en el grupo de WhatsApp somos creo que más de 60. Pues, la última vez que he revisado y somos 63. Somos 63, entonces tenemos que usar solamente los del paralelo. Entonces voy a pedir por favor que el día de hoy lleguen a colocar sus nombres completos para que yo pueda hacer el registro con, mejor dicho, el cotejo con la lista de inscripción y estudiante que no pertenezca al grupo de WhatsApp, obviamente que se le va a llegar a sacar, ¿no? Y este fin de semana se va a hacer este proceso. Entonces, por favor, coloquen sus nombres completos en el WhatsApp. ¿Ok? Y lo que les indicaba la anterior clase más, de que solamente las clases van a ser de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes. Es decir, que el día de mañana no tenemos clases, ¿ok? Esto igual para que lo tomen en cuenta. El día de mañana no tenemos clases, solamente las clases van a ser de lunes a viernes, de lunes a viernes en el horario de 12:30 a 16:30, ¿no? 12:30 a 16:30, para que lo vayan tomando igual en cuenta. Entonces vamos a continuar con el tema que estábamos avanzando el día de ayer. Ok, aquí está, ¿no? Estábamos hablando de lo que son las fuerzas que influyen en los procesos de cambio, ¿no? Hemos quedado en las fuerzas externas, hemos dado algunos ejemplos de cómo se puede realizar este análisis y sobre todo de cómo las empresas se van o se ven impactadas por estas fuerzas y que obviamente también las empresas pueden llegar a tener una repercusión, ¿no? Sobre estas fuerzas, sobre todo del microentorno, ¿no? En el microentorno es un aspecto más directo, una influencia más directa. Cuando hablamos de microentorno, obviamente nos referimos a aquellas variables más cercanas a la empresa. En el microentorno están los competidores, están los proveedores, están los clientes, ¿no? Están los intermediarios, están agencias reguladoras, instituciones reguladoras. Por ejemplo, si hablamos de un banco, ¿cuál sería el microentorno de un banco? Serían los clientes, serían la competencia, serían los proveedores, ¿no? Sería la ASFI, serían los usuarios, tal vez solamente no tienen una cuenta, solamente utilizan para realizar pagos y demás, ¿no? De servicios, luz, agua, teléfono, internet y demás. Y en el macroentorno obviamente están estas fuerzas, ¿no? Que obviamente son, les decía, que se caracterizan porque son incontrolables. La empresa no puede controlar las fuerzas que se encuentran en el macroentorno y son también o tienen una mayor incertidumbre, ¿no? Al momento de actuar. Entonces, estas fuerzas externas que influyen en los procesos de cambio que hemos indicado que se deben a los cambios que existen en el entorno y obviamente en el entorno existen estas fuerzas. Están las fuerzas económicas, las fuerzas políticas, las tecnológicas, las sociales, las culturales, las educacionales y demás, ¿no? Están también las legales, ecológicas, ¿no? Y el análisis que se te llega a utilizar bastante para poder llegar a estudiar estas fuerzas en el entorno de la empresa es el análisis PESTEL. No sé si han escuchado alguna vez el análisis PESTEL, por su acrónimo. La P significa
políticas, ¿no? O sea, variables políticas. La E significa variables económicas, la S significa variables sociales, la T significa variables tecnológicas, la E de nuevamente significa variables ecológicas del medio ambiente y la L significa variables legales. Esas son las abreviaciones como se llegó a utilizar para formar la palabra PESTEL, que en un principio era conocida como análisis PES, luego ya lo han complementado con análisis PESTEL, porque lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos fuerzas internas, ¿no? Que llegan a influir en los procesos de cambio. Y ahí tenemos diferentes situaciones, ¿no? Que son dentro de la empresa, que van relacionadas a las características que se tienen en el cargo de un determinado colaborador, las políticas que llegan a tener la empresa, la tecnología que llega a utilizar y los objetivos que se llegan a plantear. Obviamente, cuando hablamos de fuerzas internas que son dentro de la empresa tiene total control sobre ellas, ¿no? Puede decidir modificarlas, mejorarlas, cambiarlas y demás, ¿no? Puede decidir todo ello, ¿no? Puede decidir todo ello. Entonces, en ese sentido, obviamente que la empresa tiene total control sobre esto, ¿no? Sobre estas fuerzas. Ahí, por ejemplo, hablamos de políticas, ¿no? Toda empresa siempre desarrolla ciertas políticas para poder enmarcarse. Por ejemplo, yo les cuento un caso, en el caso de Tigo, ¿no? Cuando realizaban las instalaciones. Estas personas, Tigo trabaja con otras personas, ¿no? Una persona sí es parte de la empresa, en el tema de las instalaciones llega a terciarizar, ¿no? Es lo que es el outsourcing, que llega a terciarizar en casos de mantenimiento, instalaciones y demás, pero hay un personero también de la empresa que es el primero que hace, por así decirlo, el acercamiento con el cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, había tema de, por ejemplo, de que cuando se realizaban las instalaciones, muchas veces los clientes daban una cierta propina, ¿no? A los instaladores por el trabajo que realizan. Ellos obviamente también determinan en qué lugar, o sea, tú le indicas en qué lugar de la casa van a estar las televisiones con cable, en qué lugar va a estar el internet y demás, ¿no? Y obviamente por ese trabajo que realizan muchos clientes les llegan a dar una propina o una recompensa, ¿no? Que era extra a lo que estaban pagando. Entonces, en ese sentido, en primera instancia, no había un parámetro, ¿no? De cuánto puede llegar a recibir el personal objetivo, ¿no? Cuánto puede llegar a recibir de propina, no había un parámetro. Entonces, no había una política, ¿no? Porque ¿qué es una política? Las políticas son guías de acción, es decir, que las políticas explican o dan un parámetro, dan un límite de cómo se deben desenvolver las personas en ciertas situaciones, ¿no? Son esas guías de acción, o sea, que te guían para que tú puedas desenvolverte en diferentes situaciones, ¿no? Y en base a lo que ya está establecido por parte de la empresa. Entonces, no había esa situación, ¿no? No había una política en relación a lo que son las propinas, ¿no? De cuánto puedes recibir, ¿no? Porque obviamente, como les decía, esto siempre se debe gestionar, no se debe dejar a la buena voluntad de las personas. Si dejamos a la buena voluntad de las personas, vamos a caer en muchos errores, ¿no? Y eso no digo que desconfiemos de todo, sino que todo debemos gestionarlo, ¿no? Les decía, la ética se gestiona en las organizaciones. No se puede dejar a la buena voluntad de las personas. No podemos suponer que todos van a actuar de manera correcta, ¿no? Porque lamentablemente no es así, ¿no? Lamentablemente no es así. Obviamente eso no quiere decir que desconfiemos de todo, sino que lleguemos a gestionar para obviamente lograr que los colaboradores tengan un desempeño adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? No había una política en relación a eso, ¿no? Ya han visto que era un aspecto que había una deficiencia, ¿no? Porque muchos iban muy rápido para tratar de tener una propina, algunas veces era muy elevada, ¿no? Algunas veces no, entonces necesitaban gestionar eso, ¿no? Y ahí la empresa sacó una política indicando que los personeros pueden recibir solamente hasta 100 bolivianos, si más no recuerdo, ¿no? Hasta 100 bolivianos, que es el límite, ¿no? 100 bolivianos creo que es el límite como propina. No pueden recibir más de eso.
¿no? Entonces es una política, ¿no? Si el cliente le quiere dar 10 bolivianos, puede. Si el cliente le quiere dar 20, puede. Si el cliente le quiere dar 150, entonces ya no puede. Le dice, no, nosotros podemos recibir solamente así. Y obviamente Tigo hace, ¿no? Las encuestas de retroalimentación en cuanto al servicio que se llega a prestar. Entonces, obviamente estas situaciones son reguladas, ¿no? Y para eso nos sirven las políticas. Las políticas son guías de acción para, obviamente, llegar a gestionar el comportamiento que llegan a tener los colaboradores, ¿no? En diferentes situaciones. O sea, que ya tengan una base, que tengan un lineamiento, que tengan una guía para poder realizar su comportamiento, ¿no? Dentro de la empresa o fuera de la empresa. Entonces, esas políticas nos ayudan para eso. Entonces, ya han llegado a tener una política que indicando que solamente pueden recibir de propinas máximo hasta 100 bolivianos, no pueden recibir más. Entonces, ya es un parámetro, ¿no? Ellos saben hasta qué monto tendrían que recibir, si en el caso el cliente les quiere dar, ¿no? Todo un bono, en el caso del cliente les quiera dar una propina. Entonces, están las características del cargo, están las políticas, está la tecnología que se va a llegar a utilizar en la empresa, que es igual fundamental, ¿no? Y ahí les hablaba siempre en el tema de cuando vayamos a una organización y tratemos de automatizar, ¿no? Utilizando la tecnología, ahí viene el rechazo, ¿no? De las personas que siempre lo han trabajado así, ¿no? Y es ahí donde obviamente el cambio que se debe generar tiene que ser planeado, ¿no? Tiene que ser planeado, tampoco significa que hagamos un cambio drástico y que las mismas personas se sientan más atemorizadas de lo que ya están, ¿no? Y los objetivos, ¿no? Los objetivos que van desempeñando, que son los objetivos, aquello que queremos lograr o alcanzar, y que se van desempeñando, ¿no? A lo largo de la empresa. También ahí les habló que tenemos objetivos a largo plazo, que son mayores a 5 años, objetivos a mediano plazo, que son de 2 a 4 años, y objetivos a corto plazo, ¿no? Que son menor a un año, ¿no? Entonces eso igual lo hemos llegado a especificar, ¿no? Y una técnica que se utiliza, un parámetro que se utiliza para plantear objetivos, también es la técnica SMART, no sé si han escuchado, ¿no? Esta técnica SMART nos indica que los objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser realistas y tienen que estar acotados en el tiempo, ¿no? Es una técnica que se utiliza el tema SMART, ¿no? Que igual le han debido ya tocar, ¿no? Entonces, es un parámetro. Y lo más destacado de un objetivo, lo que debemos destacar en relación a un objetivo, es que este objetivo tiene que ser medible. ¿Por qué tiene que ser medible? Porque solamente se puede mejorar aquello que se puede medir. Si ustedes no lo pueden medir, difícilmente lo van a poder mejorar. Entonces siempre es importante llegar a medir, ¿no? Los objetivos que sean medibles. Y para que sea medible, obviamente nos ayuda mucho el tema cuantitativo, ¿no? La parte cuantitativa numérica que le llegamos a colocar al objetivo. Entonces, si queremos mejorar algo, tenemos que medirlo, porque si no lo medimos, difícilmente vamos a saber si estamos bien, si estamos mal, si hay que mejorar algo, o si estamos yendo por buen camino, por mal camino, difícilmente vamos a poder establecer eso. Por eso es importante que lleguemos a medir los objetivos, que lleguemos a medirlo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que lo lleguemos a tomar en cuenta. ¿Qué más? En relación a los cambios organizacionales que son motorizados por los agentes de cambio, ¿quién son los agentes de cambio? Pues nosotros, ¿no? Los administradores. Nosotros como administradores somos agentes de cambio, agentes de cambio. Esas es una persona o son personas que llegan a fungir como catalizadores dentro de una empresa y asumen la responsabilidad de dirigir el cambio, ¿no? Estas son las que llegan a gestionar el cambio, a encaminar el cambio, a hacer posible de que este cambio llegue a cabo, ¿no? Y obviamente de la mejor forma, ¿no? Entonces, esto es muy importante, igual que lo lleguemos a indicar. Yo les decía siempre esto, como administradores, somos agentes de cambio. Y no debemos tenerle miedo al cambio, al contrario, nosotros somos quienes gestionamos, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, el equipo de alta gerencia que hay en una empresa, y también hay consultores, ¿no? Hay consultores de desarrollo organizacional, quienes se encargan de realizar estos cambios. Ya lo que tengo entendido es que ustedes
en las siguientes materias de administración, van a desarrollar una consultoría, ¿no? Van a ver cuáles son las características que debe tener una consultoría, ¿no? Y en base a eso también van a poder establecer los parámetros correspondientes, ¿no? Y establecer sobre todo el proceso, ¿no? El proceso, aplicar el proceso para realizar una consultoría desde el objetivo, la propuesta técnica, económica que se llega a pedir, ¿no? Entonces, esos aspectos igual se van a ir considerando, ¿no? Esos aspectos igual se van a ir considerando. Ok, pasamos entonces a hablar de lo que son los modelos de cambio planeado. Y vamos a hablar de cuáles son los modelos de cambio planeado que podemos ir considerando, ¿no? El primer modelo de cambio planeado del autor Kurt Lewin, ¿no? Este autor llega a definir el cambio como una modificación del balance ordinario en base a las fuerzas que mantienen el comportamiento de un sistema estable, ¿no? Entonces, él indica que es una modificación que se realiza del balance ordinario, ¿no? Y ese balance ordinario obviamente que hace referencia a lo que hemos visto también en las experiencias positivas de una zona cómoda, una zona de confort, ¿no? En la cual estamos y tenemos que pasar a una zona ideal, ¿no? En la cual queremos llegar con el cambio. Este balance ordinario que tiene relación con las fuerzas que mantienen un comportamiento de un sistema estable. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Estamos en una zona de confort, realizamos el cambio, que genera este cambio, y aparecemos en otra zona, ¿no? Otra zona nueva, ¿no? Que hemos ido gestionando con el cambio, pero ya esta nueva zona se va a llegar a constituir en nuestra nueva zona de confort, obviamente con los cambios realizados, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Pasar de una zona A una zona B, ¿no? Pero tomando en cuenta el cambio que se está llegando a realizar, ¿no? Y aquí hablamos de dos fuerzas, ¿no? Principalmente. Va a haber fuerzas que son restrictivas y va a haber fuerzas que son impulsoras, ¿no? Tomando en cuenta las características de cada una de estas, ¿no? Las fuerzas restrictivas son aquellas que se llegan a resistir, ¿no? Que resisten al proceso de cambio, es decir, que se niegan a realizar este proceso de cambio, ¿no? Con el objeto de mantener el status quo, es decir, con el objeto de quedarse en la zona de confort, ¿no? Siempre va a haber personas que son, o que rechazan, ¿no? Que son adversas a los cambios, ¿no? Que van a resistir, que no van a querer cambiar, o que no van a querer llevar a cabo este proceso de cambio, ¿no? Con el objeto de seguir en esa zona cómoda, en esa zona de confort, en la cual se sienten seguras, obviamente se sienten cómodas porque ya conocen cuál es la metodología, cuál es el proceso que van realizando, ¿no? Cuáles son las actividades que van realizando, ¿no? Entonces va a haber siempre estas fuerzas restrictivas, esas fuerzas que van a ser adversas, ¿no? Que van a mostrar esta aversión al cambio. Y en este caso también van a haber fuerzas impulsoras. Estas fuerzas impulsoras que llegan a presionar en forma opuesta para que se llegue a generar el proceso de cambio, ¿no? Entonces ahí obviamente nosotros debemos trabajar bajo este enfoque de ser fuerzas impulsoras, ¿no? Es decir, de hacer que los cambios se lleguen a cabo y obviamente realizar un cambio planeado. A eso siempre nos referimos, que el cambio no sea un aspecto improvisado, un aspecto drástico y demás, ¿no? Entonces tiene que ser algo planeado. Y obviamente esto se va a ir generando mediante este proceso que vamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces las fuerzas impulsoras son las que llegan a presionar en forma opuesta para que se genere el proceso de cambio. Es decir, ellas quieren que exista o que se lleve a cabo este cambio. Las fuerzas intervinientes en los procesos de cambio, ¿no? Lo que hemos ido hablando hace un momento, ¿no? ¿Qué características tienen? Por ejemplo, las fuerzas restrictivas, ¿qué características tienen? Hablamos del temor o lo que es la incertidumbre. Y eso es lo que generalmente llega a permanecer, ¿no? Tenemos miedo a situaciones que desconocemos, tenemos miedo a herramientas que nos conocemos, tenemos miedo a procesos que desconocemos. Eso es lo que nos genera miedo, ¿no?
Eso es lo que nos genera miedo. La incertidumbre que llegamos a tener sobre lo nuevo, ¿no? Los procesos nuevos en el cual nos vamos a llegar eh, a, a incurrir, ¿no? Nos vamos a llegar a incurrir. Entonces, ese es el temor, esa incertidumbre hace de que se lleguen a generar esas fuerzas restrictivas, ¿no? Que lleguemos a generar este rechazo, ¿no? Por eso es bueno el tema de esta gestión del cambio que estamos hablando, de realizar un cambio planeado, porque también se debe informar a las personas cuáles son los beneficios que se va a llegar a optar o que se van a llegar a tener, mejor dicho, cuando realicemos el cambio, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué ventajas tiene? ¿Por qué lo estamos llevando a cabo? ¿No? Si la persona es consciente de las mejoras que se van a realizar, obviamente este temor y esta incertidumbre van a disminuir, pero si a la persona no le indicas, no le informas, no le capacitas sobre los cambios que se están llegando a realizar, obviamente que va a tener un temor, obviamente que le va a generar incertidumbre, ¿no? Esta situación. La pérdida personal de beneficios o de poder, ¿no? Esto generalmente sucede, por ejemplo, en las empresas cuando hablamos de las secretarias. Las secretarias del gerente, las secretarias del gerente, del jefe de a cargo, son aquellas que tienen bastante poder, y en eso también incurre que tiene bastantes beneficios personales. En alguna situación, una experiencia que yo he tenido, por ejemplo, era que a la secretaria se le veía que tenía, o sea, que centralizaba absolutamente todo, centralizaba ya todo, o sea, sabía de todo, porque todos tenían que informarle, y obviamente el trabajo que tenía era también muy, muy pesado. Entonces, se ha visto conveniente colocar un asistente, ¿no? No el asistente de la secretaria, sino un asistente en el mismo nivel que se encargue de algunas actividades, ¿no? Para poder disminuir la carga laboral, pero obviamente ahí se ha visto la secretaria en este tema, ¿no? Ha sentido que se estaba perdiendo poder, que estaba perdiendo esos beneficios que tiene como secretaria, que podía centralizar todo, ¿no? Y hasta eso se debe llegar a gestionar, porque la secretaria sí conoce los procedimientos que se realizaban, ¿no? En la empresa, pero ya que quiera capacitar al nuevo asistente, que quiera indicarle cómo se realiza, obviamente que iba a ser muy complicado, ¿no? Porque ella estaba sintiendo que se le estaba quitando poder, ¿no? Que se le estaba quitando poder, ¿no? Entonces, este aspecto igual es importante que lo lleguemos a considerar en las empresas, ¿no? Para poderlo gestionar de forma adecuada, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro de razones desconocidas para el cambio, ¿no? Es decir, que, o sea, como les explicaba, si vamos a realizar un cambio, tenemos que ser muy claros y explicar cuáles son las ventajas, beneficios que se van a llegar a tener, ¿no? Si no realizamos esto, obviamente las personas van a tener ese temor, esa incertidumbre, van a generar tal vez algunos malos entendidos o las razones por las cuales se están gestionando el cambio son desconocidas para ellos, obviamente que va a generar un rechazo, ¿no? Entonces, bueno, ahí informar, capacitar, ¿no? Indicar cuáles son los beneficios que se van a llegar a tener, ¿no? Las consecuencias o efectos desconocidos que se van a llegar a alcanzar, ¿no? Con este cambio planeado que se está pretendiendo realizar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los efectos que pueden llegar a surgir? Igual es una fuerza restrictiva que llegue a impedir o que llegue a rechazar, ¿no? O tener una adversidad al realizar este cambio. El tema de la cultura organizacional. Mucho depende de la cultura organizacional que tiene la empresa, ¿no? O la institución, ya sea pública o privada, para poder gestionar este cambio. Mucho depende, ¿no? Como les decía, algunas empresas son muy cerradas, o sea, es un tema muy, muy complicado para poder trabajar en esa empresa, y algunas otras empresas obviamente generan una cultura más amigable, más comprometida, que trabajan en equipo, que generan sinergia. Entonces, ¿alguien me puede indicar qué significa sinergia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sinergia? A ver.
puede levantar la mano la persona que quiera participar. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de sinergia? Alejandra, por favor. Bueno, lo puedo asociar con un trabajo en engranaje porque es el trabajo en conjunto, a lo que entiendo, como un engranaje o como un reloj, que el reloj no sirve solo, necesita de las manecillas y los demás motorcitos para que funcione. Es un concepto más que todo de interpretación y no tanto teórico. Ya, muy bien, Alejandra. Eso sirve bastante. Y esa es básicamente la idea, ¿no? A ver, vamos con Andrea. Bueno, licenciado, según lo que entiendo, la sinergia son ese conjunto o personas que trabajan en conjunto para un bien, para conseguir un objetivo. Es decir, un objetivo y también se interconectan en sí y se relacionan para poder llegar al objetivo o la meta deseada. Ya, ok. Muy bien, Andrea. Fanny. Licenciado, lo que yo entiendo por sinergia es el trabajo en cooperación para trabajar en conjunto, como dicen las compañeras, pero más es la palabra correcta que yo encuentro es trabajar en cooperación para llegar a un objetivo. Ok, muy bien. Las intervenciones que han realizado van en relación al concepto, ¿no? De lo que es sinergia. Sinergia, en un claro ejemplo para que lo tengan, es esto. Voy a escribir acá. Sinergia es esto. Con esta pequeña ecuación ustedes van a recordar siempre el concepto de lo que es sinergia. Sinergia es 2 más 2 igual a 5. Esto es sinergia. 2 más 2 igual a 5. Es decir que el total, el resultado final que llegamos a alcanzar, es mayor que la suma de las partes. Entonces, cuando indicamos que un equipo ha generado sinergia, un equipo de trabajo ha generado sinergia, nos referimos que a este equipo ha llegado a tener un resultado mayor al que hubieran tenido si hubieran trabajado de forma conjunta, o sea, mejor dicho, de forma individual. Perdón. Es decir, que este equipo ha llegado a alcanzar un resultado mayor del que hubieran alcanzado si hubieran trabajado de forma separada, ¿no? De forma individual. A eso nos referimos con sinergia, que que la suma es mayor, o mejor dicho, que el resultado final es mayor que la suma de las partes. El resultado es mayor que la suma de las partes. Y nosotros, como administradores, llegamos a generar esto, ¿no? Lo que buscamos siempre es generar sinergia. ¿Qué es sinergia? 2 más 2 igual a 5. Es decir, que nuestro resultado sea mayor a la suma de las partes, ¿no? Y un ejemplo más claro, ¿no? Para que quede ya totalmente claro este concepto. Por ejemplo, si tenemos dos vendedores, un vendedor que se encarga de la ciudad de La Paz y otro vendedor que se encarga de la ciudad del Alto. Entonces, la empresa ve por conveniente que estos dos vendedores trabajen en equipo, ¿no? Que compartan sus experiencias de ventas, que compartan sus estrategias de ventas y demás. Entonces, cada vendedor vendía en cada ciudad, en el Alto vendía 20.000 unidades al mes y en La Paz igual vendía 20.000 unidades al mes. Entonces, si hablamos de forma separada, es decir, que cada vendedor vende 20.000 unidades y sumando los dos venden 40.000. Pero, si ambos llegan a trabajar en equipo, comparten sus experiencias, como les decía, comparten sus estrategias de ventas y demás, entonces, y generan esta sinergia, entonces ambos venden 50.000 al mes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el resultado que han llegado a obtener ha sido mayor al resultado que hubieran obtenido vendiendo de forma separada, ¿no? Vendiendo de forma separada hubieran vendido 20.000, en total 40.000, pero trabajando
en equipo, generando ese tipo de trabajo y generando sobre todo sinergia, entonces hubieran llegado a juntar lo que es 50.000, ¿no? Hubieran llegado a vender 50.000 unidades de producto. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de sinergia, que el resultado es mayor que la suma de las partes, ¿no? Sinergia es ver al bosque entero y su contribución, y no ver a cada árbol de manera particular, sino ver cómo contribuye todo el bosque, y no ver cómo contribuye un árbol, ¿no? Esa es la visión general, ese resultado que queremos llegar a alcanzar, ¿no? De que generemos un resultado mayor al cual hubiéramos generado si hubiéramos trabajado de forma separada, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca en un equipo de trabajo, o cuando ustedes hacen grupos, ¿no? Que generen sinergia, que generen un resultado mayor al cual hubieran trabajado o al cual hubieran obtenido, mejor dicho, si hubieran trabajado de forma individual, ¿no? Entonces, ese es el concepto de sinergia. Hay otro concepto también que es muy interesante, que es el trade-off. No sé si lo han llegado a escuchar. El trade-off. Este concepto es un poco antagónico, digamos, a lo que es la sinergia. En algunos casos que se quiere utilizar, el trade-off es renunciar, es decir, renunciar o dejar de lado. No en todos los casos, y esto ustedes no me van a dejar mentir, no en todos los casos trabajar en equipo te da un mejor resultado. Es decir, no es que vamos a trabajar en equipo los cinco y cinco cabezas piensan mejor y vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a alcanzar. No en todos los casos, ¿no? Obviamente esto hay que ser bien realista, ¿no? Siempre les digo, seamos realistas. No en todos los casos se llega a generar esta sinergia, ¿no? En un trabajo grupal o en un trabajo en equipo. En algunos casos es necesario renunciar, ¿a qué me refiero con renunciar? Es dejar de lado a algo o a alguien, ¿no? Que impide que se llegue a alcanzar un mejor resultado. Y ese es el trade-off. Ese es el trade-off. El trade-off hace referencia a que, por ejemplo, somos cinco personas. Hay una persona que es muy conflictiva, que todo es muy negativa, que todo lo rechaza, que retrasa el trabajo y todo eso, impide que se puedan lograr mejores resultados, impide que logremos generar esta sinergia. Entonces ahí es el trade-off. El trade-off indica, esta persona está perjudicando el equipo, pues hay que separarla, hay que renunciar, ¿no? A ella. Entonces, ya las otras personas trabajan mejor, ¿no? Trabajan mucho mejor. Entonces, ese es un concepto igual que se utiliza bastante, que es el trade-off, ¿no? Ahí tenemos la sinergia, que es otro concepto que se utiliza bastante en lo que es administración, y también tenemos este concepto de lo que es el trade-off, ¿no? El trade-off, que hace referencia a eso, ¿no? Eh, es decir, que se llega a perder algo cuando tomamos una decisión, ¿no? Es decir, renunciamos a un aspecto, ¿no? A una alternativa, obviamente con la finalidad de poder obtener un mejor resultado, ¿no? Es el costo-beneficio, ¿no? Es un análisis de costo-beneficio, ¿no? Y si sacrificamos algo, si renunciamos a algo, es para poder incrementar nuestro desempeño, ¿no? Entonces, como les decía en el ejemplo, si somos cinco personas, pero de esas cinco hay una que perjudique el trabajo, pues lo más ideal es que lleguemos a renunciar a ella, ¿no? Que lleguemos a dejarla de lado porque no nos permite alcanzar un resultado idóneo, ¿no? Y ese es el trade-off, ¿no? Sobre todo ese análisis de costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto nos está costando y cuál es el beneficio? No, es muy costoso y el beneficio que tiene es muy poco. Ok, renunciamos a ella y así obtenemos el mejor resultado, ¿no? Entonces ese análisis también es importante que debemos tomar en cuenta. El concepto de sinergia que hace referencia a que el total es mayor que la suma de las partes. El total es mayor que la suma de las partes. El trade-off, que es la renuncia, ¿no? Renunciar a algo, dejar de lado algo para obtener un mejor resultado, ¿no? Ese es el análisis de costo-beneficio que realizamos, ¿no? Ese análisis de costo-beneficio que realizamos. Un sacrificio que realizamos con el objetivo de alcanzar un mejor resultado, ¿no?
Esos dos conceptos igual para que los vayan tomando en cuenta. ¿Ok? Perfecto, entonces continuamos. Ahí está. ¿Y qué más? En relación a las fuerzas intervinientes que estábamos hablando, vamos a hablar ahora de las fuerzas impulsoras, ¿no? De las fuerzas impulsoras. Cuando hablamos de fuerzas impulsoras, ahí nos referimos y hemos hablado que son aquellas fuerzas que hacen posible que se lleve a cabo este cambio planeado, ¿no? Que se lleve a cabo este cambio planeado. Y ahí tenemos, por ejemplo, la capacitación, que es fundamental. Es muy importante llegar a capacitar a las personas, ¿no? La educación que se le llegue a dar. Y ahí les puedo citar un ejemplo, ¿no? Hace varios años, ¿no? Cuando han llegado las primeras computadoras al país, ¿no? Cuando han llegado las primeras computadoras al país, en relación a las planillas de sueldos que se llegaban a realizar, esas planillas que hoy en día ustedes lo pueden realizar con computadora, en esos tiempos se llenaban a mano. En esos tiempos se llenaban a mano, había personas que llenaban las planillas. Imagínense de cuántos empleados que se podía haber tenido cuando no había las computadoras, no habían impresoras. Esas planillas se llenaban a mano con bolígrafo, cada nombre tenías que llegar a anotar cada descuento que se le hacía. Y en el caso de Comibol, por ejemplo, que tenía pulpería, que tenía aportes a la COP, que tenía aportes a un club, que tenía diferentes aspectos, entonces todos esos descuentos tenían que llenar a mano, o sea, las planillas eran llenadas a mano, y eran hojas gigantescas, ¿no? Donde se iba registrando todo eso. Entonces, Comibol ha sido una de las primeras empresas que ha llegado a llegar a tener las computadoras, ¿no? En ese entonces, y lo que se ha hecho obviamente porque lo que buscaban era que se deje de hacer a mano las planillas, porque obviamente era un trabajo muy arduo el cual se hacía, y que se pase a hacer en computadoras, ¿no? Obviamente esas veces las computadoras no eran tan sofisticadas como ahora, eran mucho más relacionadas a hacer ejercicios, o mejor dicho, operaciones aritméticas, de suma, de resta, de división, de multiplicación, y con eso ya tenían suficiente, ¿no? Para ese entonces. Entonces, en esos aspectos, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha llegado a escoger, por ejemplo, a 2 personas, a 3 personas que estaban encargadas del área de planillas, y las han llegado a capacitar en Oruro, ¿no? Y de todos los centros mineros que tenían Comibol, entonces, venían las personas a capacitarse, ¿no? Y obviamente los capacitadores les daban las computadoras que iban a llegar a utilizar, les enseñaban cómo tenían que colocar la información, cómo obviamente la computadora llegaba a generar estas nuevas planillas, ¿no? Que ya lo que se buscaba era que sean más digitales. Entonces, así todo un proceso, ¿no? Todo un proceso, todo un cambio que se ha ido a tener, y obviamente ha venido de la mano de la capacitación. ¿Qué hubiera pasado si no les capacitaban? Obviamente que las personas no iban a rendir, ¿no? No iban a poder manejar estos computadores. Entonces, ahí era obviamente vital que se pueda llegar a capacitar, ¿no? Al personal. Y todos estos se llegan a capacitar, y muchas veces había mucho más inconveniente, porque esas veces, o sea, el Comibol, digamos, ha sido mal administrado, ¿no? En ese entonces, donde estaba en auge el tema de la minería, estaba en auge y así mal administrado. Por eso entró en quiebra, ¿no? Por eso se ha cerrado, ya no se ha podido sostener, obviamente, el gasto que se realizaba, ¿no? Y obviamente este gasto era sobre todo en temas de corrupción también un poco, ¿no? Que estaba metido y obviamente hacía daño. Más que el tema que se les dotaba de todo a los trabajadores, que se les llevaba a dotar de todo, el problema era de que había malversación, o sea, si un quintal de arroz valía 200 bolivianos, en esa época sabía estar menos, 200 bolivianos, ellos indicaban que lo habían comprado en 500, ¿no? Si unas botas valían 100, indicaban que han comprado en 300. Entonces, esa malversación, esa corrupción que ha habido lo que ha dañado, ¿no? A lo que era Comiboles, entonces, que obviamente era una de las empresas más, o de las instituciones, mejor dicho, más grandes de Bolivia, ¿no? Porque también estaba en su auge. Y ahí ya viene el tema de la red.
relocalización, se han cerrado los centros mineros, algunos no han quedado, a las personas se les ha relocalizado. Entonces, son diferentes aspectos, ¿no? Que es importante que lleguemos a conocer la historia de nuestro país, porque es importante saber en qué equivocaciones se han tenido para no volverlos a cometer, ¿no? Para no volverlos a cometer. Entonces se ha capacitado y muchos de los que venían de los centros mineros que estaban encargados de planillas no eran ni siquiera bachilleres, porque indican Comibol podía estar pasando alguien en la calle y Comibol lo hacía gerente, ¿no? Entonces, no había, ¿no? Se les decía ingenieros, pero muchos de ellos eran técnicos, ¿no? Pero se hacían indicar ingenieros y algunos ni siquiera tenían un estudio, ¿no? Entonces, ha habido esos problemas, ¿no? Esos inconvenientes administrativos que eso es lo que debemos evitar y yo sé que ustedes también, eso es lo que más reclaman, ¿no? Tal vez del gobierno actual, decir que ponga personas, pero que ponga personas profesionales, que han estudiado, no coloque personas que no han estudiado, obviamente, porque cada uno, o lo que nosotros hemos hecho, lo que estamos estudiando ahora, lo que están estudiando ustedes, es para eso, ¿no? Para poder dirigir instituciones públicas y privadas. Para eso estamos estudiando, ¿no? Para que una persona sin estudios llegue a ocupar un cargo de decisión. Entonces, esa es sobre todo, obviamente, la observación que se realiza, ¿no? Lejos de decir que tenga oportunidades o no tenga oportunidades esa persona, obviamente que tiene, pero lo que se pide es que se tomen en cuenta profesionales. Entonces, eso es lo que sucedería también en eso. Entonces, ¿no? En ese tema y la capacitación obviamente ha sido fundamental, porque las personas que estaban en muchos casos no eran bachilleres, ni siquiera bachilleres, y estaban encargados de hacer planillas y en el tema de la capacitación de las computadoras, obviamente era un poco más dificultoso poder capacitar, ¿no? Pero es necesario para poder llevar a cabo un cambio, para llevar a cabo un cambio planeado, es necesario el tema de la capacitación, el tema de la educación, enseñar, capacitar, ¿no? ¿Qué es lo que nuevo que se va a realizar? O cuál es el nuevo procedimiento que se va a llegar a tener, ¿no? El cambio de políticas igual viene de la mano, ¿no? Cuando les hablaba de políticas, hacíamos referencia a qué? A guías de acción, a guías de acción. Es importante también eso, ¿no? Obviamente, si hay un cambio, también se va a llegar a revisar el tema de las nuevas políticas, se van a llegar a actualizar, ¿no? En relación a las políticas que se venían eh, realizando, ¿no? Anteriormente. Obviamente va a haber un cambio también en las políticas correspondientes en lo que vayamos a realizar. La nueva junta directiva, ¿no? Mucho depende de la junta directiva también, ¿no? Obviamente del liderazgo que se llegue a tener, ¿no? Por parte de esta, porque cuando se realiza un cambio, lo más idóneo es que la junta directiva o la MAI, que es la máxima autoridad ejecutiva, los niveles medios y los mandos medios y los mandos altos estén en constante apoyo, en constante colaboración, en constante guía para las personas para que puedan llegar a encaminar estos cambios, ¿no? Entonces es importante, de nada sirve que indiquen se va a realizar un cambio y llega el momento no apoyen, ¿no? Esta situación o que no estén presentes en este proceso para poder llegar a colaborar. Entonces, obviamente el rol que se tiene por parte de la Junta Directiva igual es fundamental. La competencia y las exigencias del consumidor, que esto igual ya lo hemos hablado. Hoy en día el tema de la competencia es eh, mucho más drástica, ¿no? Estamos en un ambiente muy competitivo, ¿no? Las exigencias, las necesidades del consumidor han cambiado igual con el tema de la pandemia y debemos ir considerando, ¿no? En este aspecto. Entonces, de igual manera, no tenemos que considerar el tema de la competencia para poder llegar a encaminar nuestros cambios, obviamente para no dejarnos vencer, ¿no? O perder nuestra ventaja competitiva. De igual manera con los consumidores, ¿no? Siempre ver qué necesidades hoy en día tiene el consumidor, ¿no? Y cómo podríamos llegar nosotros a satisfacerlas, porque son los clientes los que generan los ingresos en la empresa. Si no hay clientes, no hay ingresos, ¿no? Entonces, obviamente debemos estar, ¿no? En este aspecto. Yo tengo muchos ejemplos igual que los voy a comentar. La necesidad de nuevos productos, nuevos procesos, ¿no? Nuevos productos y nuevos procesos
Por ejemplo, ustedes van a revisar siempre que las entidades financieras están siempre innovando, ¿no? Pago de QRs, en el pago por ejemplo, ahora lo que ustedes han hecho, esa es una innovación, esa es una innovación, el tema del pago mediante el código CPT, ¿no? Que facilita obviamente el pago del curso de invierno, que antes utilizábamos lo que era síntesis, ¿no? Que era ir al banco solamente con tu carnet y ya se podía llegar a hacer el pago, ¿no? Mediante el sistema síntesis que permitía que te puedas inscribir, pagar la matrícula y demás. Porque antes tenías que ir a las cajas del monobloc. Imagínense, todos los estudiantes, más de 80.000 estudiantes de la UNSA que quieran pagar su matrícula, ir a las cajas del monobloc, imagínense las filas que había anteriormente, eran filas inmensas, ¿no? Que ibas a ir a la mañana y salías a la tarde. Inmensas las filas, obviamente con el tema de síntesis, que obviamente se cobra igual esta transacción, no es gratuita, se cobra y está dentro, obviamente, del pago también que se realiza de la matrícula o del aporte, que en este caso sincero este año, de la matrícula sobre todo está dentro, no es un boliviano, pero eso facilita que los estudiantes puedan optar por cualquier agencia de las diferentes entidades financieras y poder hacer el pago. Ahora es código CTP. CTP que igual ha facilitado y es una necesidad para evitar que los estudiantes vayan a las agencias. No, si quieren hacerlo por el banco, pueden, pero si pueden hacerlo por banca, por internet, mucho mejor, así no se exponen, no están haciendo filas y demás. Yo les digo y vean ustedes los bancos en España, los bancos en Europa. Los bancos en Europa, los bancos en España tienen 2 cajeros, 3 cajeros, no tienen ni policías cuidando, porque han acostumbrado a las personas a que hagan las transacciones mediante internet. Todos los pagos de servicios lo hacen mediante internet. Todos los pagos, transacciones y demás, depósitos y demás, lo hacen por internet. ¿Y cómo han hecho? Obviamente igual ha sido una capacitación, ha sido una educación y también ha sido el tema de la seguridad que tiene que haber en cuanto al sistema, ¿no? Porque esa es la mayor desconfianza que tenemos los bolivianos, que no queremos hacerlo por internet porque nos genera desconfianza, inseguridad. Y ahí tiene que ir obviamente las entidades financieras, la AFI, el gobierno y demás, a poder capacitar, ¿no? De lo que en un banco, por ejemplo, en España, si tú quieres hacer una transacción, te cobran una comisión, ¿no? Si lo haces presencial, pero si lo haces virtual es gratuito, ¿no? O si lo haces mediante el cajero automático es gratuito. Entonces, hay esos aspectos, ¿no? Hay esos aspectos que debemos ir considerando. Nuevos productos, nuevas necesidades que tienen los consumidores, nuevos procesos que se pueden llegar a implementar. Entonces, esos aspectos, y es optimizar, yo sé que ustedes pueden indicarme ahorita si les pregunto, muchos procesos que deberíamos automatizar en la universidad, y yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Pero esto se está tratando de hacer poco a poco, ¿no? Y obviamente es necesario este tema, ¿no? O que el hacer colas, el hacer filas, el hacer un trámite muy burocrático, obviamente que es perjudicial, ¿no? Y no decimos que la burocracia es mal, la burocracia es buena, la burocracia es la organización formal, pero lo que pasa es que en nuestro país estamos acostumbrados a hacer una burocratización y ese es un exceso de burocracia. Y eso es lo incorrecto. Eso ya es lo incorrecto, porque la burocracia en sí es importante y es muy, muy relevante en toda empresa. Es una organización formal, ¿no? Pero ya cuando hacemos un tema de burocratización, es decir, un exceso de burocracia, eso ya sí es inadecuado, ¿no? El tamaño de la organización, que va a depender también de qué tipo de organización estamos hablando. Estamos hablando de una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Si alguna vez les preguntan a ustedes, ¿qué tipo de empresa abunda más en Bolivia? ¿La micro, la pequeña, la mediana o la grande? A ver, ¿qué tipo de empresa según el tamaño tenemos más en Bolivia? Fanny, Fanny está con la mano levantada, ya la ha bajado. A ver, ¿quién se anima a indicarme qué tipo de empresa tenemos? ¿Las grandes, las medianas, las pequeñas o las micro?
¿Cuál es la empresa que tenemos más en Bolivia? ¿Qué tipo de empresa, según el tamaño? Las Henry, pymes, licenciado. pymes son pequeñas y medianas. A ver, Brian, Las micro y las pequeñas, Lice, porque justamente por eso existe tanto crédito de pymes, ¿no? ya. Pymes son pequeñas y medianas, por si acaso. Pequeñas y medianas, ¿no? Ok, tenemos ahí, unos indican pequeñas y medianas, su compañero Henry indica micro y pequeñas. ¿Alguien más? ¿Cuál tenemos más en Bolivia? A ver, según Funda Empresa. Según Funda Empresa les estoy indicando, y obviamente que eso engloba también impuestos nacionales, todo. Micro y pequeñas, indican por ahí. Una sola quiero que me digan. ¿Cuál hay más? ¿Las micro o las pequeñas? ¿Las micro o las pequeñas? A ver, ¿cuál es la que existe más en Bolivia? Ahí Camila nos indica micro y pequeño, ¿no? A ver, ¿cuál creen? A ver, alguien más que participe. ¿Cuál cree que está ahí? La decisión entre las micro y las pequeñas. A ver, ¿cuál de las dos creen? Nael, ya. Muy bien, ahí Ismael indica las micro, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere indicar? ¿Quiera participar? Licenciado, las microempresas son Hecho, muy más en bien. Bolivia. Ok, muy bien, entonces ya se ha girado la balanza. Y es correcto, ¿no? Las que tenemos más en Bolivia son las microempresas. Si alguna vez les preguntan cuáles son las empresas que tenemos más en Bolivia según el tamaño, son las microempresas. Investiguen cuántas personas debe tener la empresa para ser micro, cuántas personas debe tener la empresa para ser pequeña, cuántas personas debe tener la empresa para ser mediana, cuántas personas debe tener la empresa para ser grande. En sí se ven tres factores, ¿no? Principalmente para determinar el tamaño de una empresa. Se ven el número de empleados que tiene, se toma en cuenta el número de ventas, cuánto vende, y se toma en cuenta el tema del capital, el capital, cuál es su capital, ¿no? ¿Cuál es el capital que tiene? Lo que tenemos más en Bolivia son microempresas, microempresas. Pequeña ya es algo más, por así decirlo, un poco más complejo, ¿no? O sea, son más empleados, es un número mayor de ventas anualmente, es un número mayor, un capital mayor, ¿no? Que debería contar la empresa. Lo que tenemos más en Bolivia son microempresarios, microempresas. No se olviden eso, micro. Porque ahí estamos hablando de una pequeña, creo que no me equivoco, si no recuerdo mal, pero les voy a llegar a compartir el dato exacto. Tendría que tener arriba de 10 empleados, una pequeña, de 10. Imagínense, las micro tendrán 10 empleados, ¿no? Las micro son generalmente una o dos, tres personas que llegan a trabajar, ¿no? Entonces, las micros son lo que tenemos más, ¿no? Y ahí tenemos que considerar cuando hablamos de micro, ¿a qué nos referimos, no? ¿Qué es otro aspecto, qué es otra parte, ¿no? Que es importante analizar, ¿no? En Bolivia nos consideran un país muy emprendedor, ¿no? Pero cuando hablamos de emprendimientos, hablamos hasta de los negocios, digamos, la señora que vende dulces, la señora que vende jugos, entonces es otro análisis, ¿no? Que lo vamos a llegar a ver más adelante. Pero lo que tenemos más en Bolivia son microempresas, no se olviden, microempresas. Es un embudo, ¿no? Es la ley de Pareto, ¿no? La ley de Pareto, ¿no? La ley de Pareto 80-20. El 80% de las empresas aporta el 20% de ingresos, ¿no? Por impuestos. Y ese 20% y todavía menos, que ahí serían las grandes, ¿no? Las, las empresas gigantescas, que igual tenemos en Bolivia como CBN, como PIL, Delicia y demás, aportan el 80% de los ingresos, ¿no? Es la ley de Pareto, el 80-20, ¿no? El 80% de las empresas aporta el 20% de los ingresos. Y el contrario, ¿no? En relación a las más grandes, el 20% de las empresas aporta el 80% de los ingresos, ¿no? Y por último, el tema de la globalización,
que es un aspecto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la globalización? Nos referimos a la internacionalización de los mercados, ¿no? La internacionalización de los mercados, es decir, que estamos en un mercado mundial, no hay barreras ya entre países. Ustedes pueden entrar a Amazon y comprar un producto desde España, desde Estados Unidos, o entrar a eBay, o entrar a Alibaba, que se lo traen de China. Ya es un mercado global, ¿no? Un mercado mundial. Por eso también estaba el tema de que querían regularizar Netflix, querían regularizar Disney para que lleguen a pagar impuestos, ¿no? Que es otro debate, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la falta de capacitación, la falta de información, la falta de difusión ha impedido que ese proyecto siga, porque no se ha informado a las personas en qué consistía, no se ha capacitado, no se indica cuál es el proceso que se va a llevar a realizar. Entonces ya estamos en una aldea global, ¿no? Una aldea global. Antes había la globalización, sí, igual existía, pero ahora se la llega a notar mucho más, ahora se le llega a notar mucho más. Ya no hay barreras en tu país, tú puedes comprar cualquier producto desde tu casa, entrar a Amazon, entrar a eBay, entrar a Alibaba, ¿no? Y poder comprar, ¿no? Globalización es la internacionalización de los mercados, un mercado internacional. Las barreras entre países ya no existen. El tema de capacidad excesiva que puede llegar a existir también, ¿no? Esto sobre todo va a referir a la producción que se realiza en una empresa y la tecnología de la información y la comunicación, ¿no? Son las TICs, que igual se deben considerar, ¿no? En este aspecto. Entonces, esos son los puntos, ¿no? que vamos tomando en cuenta para poder determinar las fuerzas impulsoras, ¿no? Y ahí hacer hincapié en varios aspectos, ¿no? Que debemos ir trabajando. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo ok? Levanten sus manitos. Oh, perfecto. Muchas gracias, Gonzalo, Andrea. Perfecto, muy bien. Todo ok. Entonces, Henry, Sandra, Meritza, Martín, perfecto. Perfecto, muy bien. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos. Ok. Les comento que recién nos van a llegar a habilitar lo que es la plataforma, ¿no? Recién nos van a habilitar lo que es la plataforma de campus virtual, el módulo de nuestra asignatura. Yo estimo que va a ser entre el día de hoy, el día de mañana, en este fin de semana y el día lunes tal vez ya lo podamos tener. Nuestro módulo, nuestro campus virtual, mejor dicho, la asignatura en el campus virtual de la carrera para poder trabajar ya directamente con la plataforma. Ahí les voy a llegar a compartir, por si acaso, las diapositivas, no se van a preocupar de eso. Les voy a llegar a compartir las diapositivas, todas las lecturas, los textos, el tema del sílabo de la asignatura, también les voy a llegar a compartir en la plataforma, ¿no? Todo, absolutamente todos los documentos que veamos van a estar disponibles en la plataforma, ¿ok? Van a estar disponibles en la plataforma. Entonces, jóvenes, señoritas, en este sentido, por favor, les voy a pedir que lleguemos a quedar acá. Lleguemos a quedar acá, por favor. Tengo planeado una defensa a las 2 de la tarde, ¿no? Y va a ser, me va a demorar un poco más, de las 2 hasta un poco más hasta las 3 o 4. Entonces, para no hacerles esperar, por favor, vamos a quedar acá y luego ya vamos a reponer un sábado, ¿no? Les voy a decir que podemos reponer estas 2 horitas para poder completar la clase, ¿no? Pero ya directamente el día lunes nos vemos para poder seguir con el tema y luego vamos a recuperar, ¿no? Un sábado podemos recuperar en una mañana esas 2 horas que estamos dando pendientes, ¿no? Tengo una defensa a las 2, entonces no me va a impedir poder continuar con la clase. Solamente por esta ocasión, por favor, jóvenes señoritas, lo vamos a dejar así. Y como todavía no tenemos eh, la plataforma, les voy a compartir por WhatsApp una lectura para que realicen este fin de semana y el día lunes ya lo vamos a llegar a analizar, ¿no? Una pequeña actividad que les voy a dejar
en el WhatsApp para que puedan realizar este fin de semana, ya lo puedan subir luego a la plataforma el día lunes y sobre eso también vamos a llegar a debatir en la clase del día lunes, que ya nos vemos directamente a las 12:30. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, señoritas. Que tengan un excelente fin de semana. Y les voy a compartir, por favor, la tarea que deben realizar en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta Gracias, luego. licenciado. Hasta luego, Hasta licenciado.